Peregrinos de Cristo presenta Escuela Diocesana de Evangelización y Renovación con Daniela Foronda Buitrago y Carlos Martín Izaza Puerta. Somos peregrinos de Cristo. Cordial saludo, peregrinos de Cristo, les saludamos nuevamente. Vamos a iniciar entonces la segunda parte de la reflexión doctrinal que tenemos prevista para nuestro encuentro de hoy. Les recordamos, Carlos, que estamos en el encuentro 1 de la segunda cartilla que titula El amor de Dios, y nuestro encuentro de hoy, la creación, obra del amor de Dios. Ya pudimos ver en esta primera parte tuvimos un gran recorrido. Creo que los peregrinos de Cristo ya han identificado con bastante claridad ese amor de Dios en la creación de Dios, valga la redundancia. Claro, sí. Entonces vamos a iniciar con la segunda parte de nuestra reflexión doctrinal. Elemento 2. Dios creó todo, trasciende la creación y está presente en ella. Dios existe omnipotente y eterno, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y existe el ser humano distinto de Dios, totalmente dependiente de Dios, pero totalmente libre por don de Dios. Al ser imagen de Dios, el ser humano es también libertad amorosa, libertad para amar. Nuestra vida consiste en reconocer y realizar esta relación de amor con Dios, que nos viene de Él, que Él nos ofrece gratuitamente y a la que nosotros podemos corresponder amorosamente. En nuestra vida se da como un doble movimiento. La existencia nos viene totalmente de Dios y, devolviéndola a Él, se realiza con todo su sentido en un acto de amor libre. Así pues, Dios es el trascendente, o dicho de otra manera, Dios es diferente del mundo y está por encima de él. Esto excluye el panteísmo, que es la doctrina de la identificación o confusión entre Dios y el mundo. El relato de la creación es claro. Dios solo dice que se haga esto, que se haga aquello, y se hace. Bueno, Daniela, mira, aquí me gustaría que miremos muy especialmente el último párrafo de este fragmento que nos acabas de leer, porque puede ser malinterpretado, o mejor dicho, puede ser malinterpretado o no. De hecho, no lo interpretamos correctamente casi nunca, ¿sí? Ese que dice, aquí donde la diócesis de Jericó nos dice que Dios solo dice que se haga esto o que se haga aquello y se hace, ¿cierto? Esto es muy importante que lo aclaremos. Además, también complementamos un poco el preámbulo de la reflexión doctrinal de hoy, donde se nos hizo referencia al primer versículo de la Biblia. ¿Recuerdas que en el preámbulo de esta reflexión doctrinal se nos mencionó Génesis 1:1? Sí. Que es como empieza la Biblia, donde dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Sí. Pues bien, nos decía la reflexión doctrinal que el principio único de todo lo que existe es Dios. Eso ya lo tenemos claro. Lo tenemos claro incluso desde nuestra primera cartilla, desde el ser humano es capaz de Dios, indicándonos que Dios, a partir de la nada, eso significa del no tiempo y del no espacio, ¿cierto? Porque donde no existe nada es donde no hay ni tiempo ni espacio, que eso es lo que se llama eternidad, que es donde no hay tiempo ni hay espacio. A partir de esa nada,
Dios lo ha hecho todo. Sí, Y eso nos deja claro que no existía un antes de eso. claro. Si no había tiempo, Eso. entonces no existe ni antes ni después. Ajá. Simplemente no había nada, ya que no existía ni siquiera el tiempo, y el antes Ajá. implica tiempo. Ajá. Como no existía tiempo ni nada, por lo tanto no hubo un antes. Simplemente era la nada, era el vacío, el abismo. De hecho, el término en hebreo original utilizado en el texto para referirse a la creación de Dios, esto es muy curioso y muy bonito, muy significativo. El término usado para hablar de la creación de Dios es el término bará. B grande, A-R-A, bará, que significa crear de la nada. Esa palabra sola se utiliza muy poquiticas veces en la Biblia, y en todos los lugares donde se utiliza es para referirse a la creación de Dios. Okay. Solo a la creación de Dios y nada más que a la creación de Dios, porque significa crear de la nada. Todos nosotros también podemos crear cosas, como ya lo explicamos hace más atrás. Sí. Debido a esa imagen y semejanza que nos comunicó Dios, por ser el creador, nosotros también nos transmitió a nosotros la capacidad de crear, pero no de crear de la nada. Esa es exclusiva de Dios. Sí. Entonces, por ejemplo, ¿qué podemos crear? A ver, creamos este edificio en el que estamos, fue creado por los hombres, por la mano del ser humano, pero para poder crear este edificio se necesitó de ladrillos, de varilla, de cemento, de arena, de baldosas, de un montón de cosas. Nosotros no hubiéramos podido crearlo sin contar con todos esos elementos. Cualquier cosa puede crear muchas cosas, pero no de la nada. El ser humano puede crear muchas cosas, pero no de la nada. Nosotros necesitamos unos materiales preexistentes, y en esos casos el término hebreo que se utiliza dentro de la Biblia para referirse a las creaciones hechas por el hombre son términos como, por ejemplo, el término yatzar, que significa también crear. Se puede traducir al español como crear, pero con el sentido de transformar. Tomar algo para convertirlo en otra cosa distinta. Sí. Como cuando hacemos una receta culinaria, que cogemos harina o huevos, mezclamos todo eso y lo convertimos en algo distinto, ¿cierto? Muy bien. Entonces, que nos quede claro ese crear, ese decir Dios, que las cosas se creen y simplemente se hacen. Esa creación viene de la nada. Y finalmente, cuando leemos en la Biblia que Dios dice, que es a lo que se refiere específicamente ahí, Dios dice que se haga esto o que se haga aquello y simplemente se hace, no se está refiriendo a un decir verbal, ¿cierto? No es que Dios fonéticamente haya producido un sonido como estos que estamos produciendo tú y yo en este diálogo para que nos escuchen los peregrinos de Cristo. No. De hecho, Dios no es un ser material. Solamente los seres materiales, los que estamos hechos de materia, tenemos un aparato fonatorio. Lengua, cuerdas vocales, esófago, una cavidad oral, etcétera, que es una cámara de resonancia para poder emitir sonidos que sean audibles. Claro, sí, ¿cierto? Sí, y por ende también limitados. Entonces, porque nosotros somos limitados, va a llegar un día que ya no está. Exactamente. Dios no está ahí. Dios es un ser espiritual que no cuenta con aparato fonatorio para emitir sonido. No estoy diciendo que para Dios sea imposible emitir un sonido. Claro. Y si queremos creer que Dios lo puede hacer todo o puede hacer lo que quiera, pues naturalmente que podemos creerlo de esa manera. Pero a lo que se refiere el texto cuando nos menciona la palabra Dios dice, es a una sabiduría aplicada. Me explico. A ver, con un ejemplo podría ser más claro. Digamos que en un día caluroso como el de hoy, tenemos mucha sed
y yo estoy en casa y yo digo que se haga la limonada, ¿qué tengo que hacer? No, pues Levantarme de la cama o vaya, de la pare. silla o del escritorio donde esté, ir a la cocina, Claro. tomar un vaso, llenarlo de agua, coger un Exprimo un limón, limón. partir el limón, exprimirlo, Sí, echar sí, el sí. azúcar y revolverlo. Cubitos de hielo. Eso es, hágase la limonada, Dice, pero en una forma práctica, de sabiduría Claro. aplicada, en una forma aplicada. Eso es lo que hace Dios. Cuando el escritor sagrado nos dice que Dios dijo, hágase esto, ajá, es porque Dios lo está haciendo no con la fonética de una boca que no posee, sino aplicando su sabiduría para crear el reino animal, el reino vegetal, el reino mineral, al ser humano, todo cuanto fue creado Sí. por Él, a través quizá de aquel método sobre la teoría sobre la creación que hablamos, de la cual hablamos hace un rato, quizá a través de esa forma del Big Bang, uniendo de forma Entrelazándose inteligente, entrelazando Sí. los elementos, haciendo que se unan dos moléculas Claro. de hidrógeno con una molécula de oxígeno, y entonces de ahí Claro. creó el Y agua. todo tiene un Ese proceso, es el dice, Ajá. esa es la palabra Exacto. de Dios, Sí. que de hecho también es muy importante explicarla desde el punto de vista lingüístico para que nos quede más clara. Y antes de hacer esa explicación me voy a referir a otro texto bíblico. El prólogo, la introducción del Evangelio según San Juan, que ya sabemos que el Evangelio según San Juan es el más elevado teológicamente y el más profundo, el más elevado espiritualmente y el más profundo teológicamente, Sí. el más teológico y el más espiritual. Y ese evangelio empieza diciéndonos que en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, Ajá. y la palabra era Dios. Volvemos a, en el somos, nos movemos y existimos. Exacto. La palabra era Dios. Y la palabra, nos dice un poquitín más adelante, la palabra se hizo carne, refiriéndose a Jesús de Nazaret, No. la palabra de Dios que se hizo carne. Pero entonces aquí voy a conectar con la explicación lingüística. El término utilizado para escribir palabra en la Biblia, ahí en el Evangelio de San Juan, estamos ya en griego, porque el Nuevo Testamento se escribió en griego. En griego tenemos dos términos para decir palabra. Uno es lexus. Les sonará a léxico. La palabra lexus es el léxico, es esta palabra que estamos utilizando tú y yo hoy para transmitirle a los peregrinos de Cristo toda esta enseñanza que la diócesis de Jericó les quiere enseñar, ¿cierto? Sí. Esta palabra que tú y yo estamos utilizando hoy, si la quisiéramos escribir en griego, tendríamos que decir que estamos empleando lexus, palabras, lexus. Pero la que dice en el Evangelio de Juan, de San Juan, cuando nos dice que en el principio era la palabra y que la palabra estaba con Dios y que la palabra era Dios y que la palabra se hizo carne, es la palabra logos, no lexus, porque no es una palabra expresada verbalmente, es la palabra logos, y logos significa sabiduría. Bien. Como nuestro texto de hoy, ¿cierto? Que es el texto de sabiduría. Sí. Entonces, lo que nos está diciendo Juan es que en el principio la sabiduría de Dios se expresó en toda la creación, porque la palabra, la sabiduría de Dios estaba con Dios. La sabiduría de Dios era Dios. Y la sabiduría de Dios vino y se hizo carne, vino y se hizo ser humano. No es la palabra lexus, es la palabra logos, sabiduría de Dios. Entonces me parece muy importante aprovechar este fragmento inicial del segundo elemento donde la diócesis de Jericó nos hace esta referencia. Dios solo dice que se haga esto o que se haga aquello y simplemente se hace. Porque Dios lo dice, para que nosotros entendamos que no fue que Dios lo dijo de una manera audible, sino que lo dijo de una manera aplicada, lo aplicó. Vale. Como cuando yo hago limonada en la cocina de mi casa. La doctrina bíblica es que Dios está por encima de todo, y todo lo que está fuera de Dios existe porque Él
ha querido hacerlo. Esto excluye todo dualismo. No hay nada malo en la creación, excepto el mal uso de la libertad por parte del ser humano. Dios, cuando va creando los distintos elementos, dice que cada uno era bueno. Por tanto, Dios todo lo ha creado bueno. La expresión creador de las cosas visibles e invisibles entró en el credo precisamente para oponerse a las ideas equivocadas, que describían las cosas materiales y visibles como si no fueran obra de Dios. Realizada la creación, Dios no abandona a su criatura a ella misma. No solo le da el ser y el existir, sino que la mantiene a cada instante en el ser. Le da el obrar y la lleva a su término. Reconocer esta dependencia completa con respecto al Creador es fuente de sabiduría y de libertad, de gozo y de confianza. Daniela, qué interesante este fragmento, Daniela y peregrinos, este fragmento que nos presenta aquí la Iglesia. Nos está invitando a reflexionar en dos puntos bien interesantes. El primero es en la libertad del ser humano, aquel famoso libre albedrío que nos fue, y esto es muy importante también que no nos cansemos de repetirlo, que nos fue comunicado, que nos fue transmitido por Dios en ese acto de generosidad de otorgarnos su imagen y semejanza. Sí. Ese fue una de las características de Dios que nos fue transmitida, la libertad. Al hacernos su imagen y semejanza, dado que Él es libre, nos comunicó a nosotros también esa libertad, y es en virtud de eso que aquí se nos está insistiendo tan acertadamente que tal y como lo encontramos en el relato sacerdotal de la creación, que los peregrinos que estén siguiendo la Sagrada Escritura también estarán muy al día en esto, que es el primero de los dos que hay en la Biblia, el relato sacerdotal, es el primero de los dos que hay en la Biblia. Vio Dios que todo cuanto iba haciendo era muy bueno, y por lo tanto es esa su libertad comunicada por Dios al ser humano la que, cuando es mal utilizada, ocasiona la ruptura del orden, de la armonía y del equilibrio en cualquier sentido. No es solamente porque dejamos de ir a misa, eso está muy mal, y eso también rompe el orden, la armonía y el equilibrio que debo establecer con Dios, en mi relación con Dios. Pero igual es cuando rompemos nuestra relación con el otro, con el hermano, en cualquier sentido. Injusticias, exclusiones, desigualdades, inequidades, etc. O cuando rompo también ese orden, armonía y equilibrio conmigo mismo y con la creación. De manera que son cuatro vertientes en las cuales tenemos que estar muy vigilantes. En cualquier tema, establecidos muy buenos por Dios. Eso nos tiene que quedar muy claro, y eso es lo que insiste la Iglesia en este fragmento. Muy buenos por Dios, pero nosotros los alteramos. Es en eso en lo que venimos insistiendo desde hace ya un ratico, sí, en esta reflexión doctrinal, hacia donde nos quiere orientar la Iglesia para que nosotros reflexionemos y meditemos en eso. Y es ahí donde generamos el caos reinante, claro, el caos del cual hablábamos hace un rato, cuando tú mencionaste, por ejemplo, el tema de las cirugías y destrozamos nuestro propio cuerpo por la vanidad, o cuando a partir de la violencia, o cuando se genera violencia a partir de las injusticias sociales y destrozamos nuestra sociedad, nuestras comunidades. El tema de las drogas, del alcohol, de las adicciones como tal. Exactamente. Sí. Y seguramente en la mente de los peregrinos de Cristo en este momento hay muchísimos ejemplos, porque aquí lo más importante, claro, es que nosotros vayamos construyendo, sí, esa mentalidad de discípulo consciente de lo que está aprendiendo. ¿Sí? Muy bien. La Iglesia es clara al decirnos que no hay dualismo en la creación de Dios. Por eso hay que dejar
claro que la falla proviene del ser humano, del mal uso de esa libertad que Dios me dio, no porque Dios haya hecho unas cosas buenas y otras malas. Sí. Por eso quise empezar dejando claro que en el primer relato de la creación, Dios es contundente, los escritores sagrados son contundentes al decirnos que la creación proveniente de la sabiduría suprema fue buena. Muy buena. Y lo dice repetidamente. Y al final, Dios era bueno. Exacto. Y al final, cuando ya crea al ser humano, dice muy bueno. Muy bueno. De manera que cualquier falla es posterior, no es de fábrica, ahí no hay reclamos, no hay garantía, tranquilos. Todo lo que Dios hizo fue bueno, incluso darnos la libertad, incluso eso. Ya el origen del mal radica en el mal uso que hacemos de esa bondad que Dios tuvo con nosotros. Espero que estemos siendo claros, ¿cierto? Ese dualismo y creer que Dios es malo porque en este momento hay niños que están siendo violados, o que Dios es malo porque en este momento están matando personas en todas las guerras que hay en el mundo, y adjudicarle a Dios la culpa de la maldad que crea el hombre es totalmente injusto. Claro, total. Y desacertado. Y en algún momento vi un video que me dio mucha tristeza, qué triste que a veces se usen las redes sociales, los medios, para transmitir e incentivar y motivar más al odio y a la pelea, al conflicto. Hubo un video donde un entrevistador le habla a un niño que tiene cáncer, y la primera pregunta que le suelta es: oye, ¿cómo te sientes de que Dios haya permitido que Dios te haya enviado cáncer? Fue tal cual el argumento que le da al niño. Entonces el niño en su inocencia le responde: no, pero la primera pregunta, el impacto es: ¿cómo te sientes que Dios permitió que te diera cáncer? Es un pobrísimo concepto de Dios. Por Dios. Que es además uno de los propósitos que tiene la Iglesia cuando insiste y cuando quiere y cuando pone en práctica la formación para todos nosotros, que podamos construir una real imagen, una verdadera imagen de Dios, a la luz de la verdad, a la luz que nos presenta el conocimiento, la sabiduría de la Iglesia. Claro, en la gran mayoría de podcasts que he tenido la posibilidad de visualizar, la gran pregunta que les suelen hacer a los ponentes, pues por lo general a los creyentes, en este caso, por ejemplo, José Carlos fue uno de los que más responde esta pregunta, es: sé que me vas a hacer la típica pregunta de por qué el mal. Entonces, la gran justificación de muchas personas de no creer o de no querer acercarse, porque vivimos en un mundo donde hay injusticia, donde hay inequidad, donde hay desequilibrio, y es como que charro esto, Carlos, no miramos que somos nosotros los que promovemos y generamos estos ambientes, estos entornos. Lo automático que hacemos es mirar hacia arriba, es que la culpa es porque permite, porque nos creó tal cual. Entonces es la típica tendencia siempre que pasa algo malo, algo que no nos gusta, a tirar la pelotita para arriba. Claro, Daniela, por eso estamos en este momento haciendo este estudio, que desde el principio la cartilla, el material que nos viene de la Iglesia, nos dice que estamos dando respuesta, que queremos buscar respuesta a esas cuestiones trascendentales que han inquietado al ser humano siempre. Y una de ellas es: ¿por qué el mal? ¿De dónde el mal? Y tú acabas de decir que transferimos siempre la responsabilidad. Siempre. Y mira qué sabios fueron los escritores sagrados del libro del Génesis, que descubrieron esa falla tan marcada en el ser humano y la trasladaron al texto de una forma magistral, literariamente bellísima y teológicamente precisa. Cuando Adán y Eva fallan, que Dios llega a interrogar: qué bueno, ¿y aquí qué pasó? Lo que hablamos en algún momento. ¿Qué pasó, Adán? Pues yo no sé, no, eso fue culpa de ella. dio. Y después entonces Dios va donde ella y le dice: bueno, Eva, ¿y qué pasó aquí? Entonces, la culpa fue
de la de ese serpiente. animalito que había ahí. Ah, bueno, pero es que Adán fue más lejos, porque Adán dijo, esa mujer que tú me diste, o sea, culpa de Dios. ¿Para Culpa qué? de Dios, la mujer que tú me diste, qué barbaridad. Eso, para los escritores sagrados, querían transmitirnos esa tendencia que tenemos todos Sí, los seres humanos a transferir la responsabilidad a los otros y a Dios, a los demás y a Dios. Pero bueno, el segundo elemento que la iglesia nos presenta, muy interesante, que la iglesia nos presenta en este último fragmento del segundo elemento, es esa absurda tendencia tan marcada de querer espiritualizar todo lo que tiene que ver con Dios, y a hacer ver todo lo material como si eso no tuviera nada que ver con Dios, como si no tuviera valor, como si lo material fuera pecado, fuera una herejía o fuera una blasfemia. Y no hay nada más lejos de la verdad que eso. Como lo acabamos de escuchar en el fragmento que Daniela nos acaba de leer, todo, incluido lo material, fue hecho por la sabiduría de Dios y para santificar a Dios. Lo material no es pecado, ni siquiera las cosas que estamos pensando en este momento, ni siquiera el sexo, No. ni siquiera absolutamente nada de lo que es físico o material es... Si hubiese sido así, no lo hubiera colocado ya intrínseco en el ser humano. Exactamente. Es el uso. Hablamos ya del uso, del mal uso de esa libertad que podemos. Sí, no hay nada más lejos de la verdad que eso. Es más, eso equivale a negar incluso la encarnación de Dios o a ponerla en duda, porque ¿qué fue lo que sucedió en la encarnación? Ese Dios que es entidad espiritual, netamente espiritual, un día decidió venir y envolverse en una sustancia material. Eso es la encarnación de Dios en la persona de Jesús. Viene Dios a visitarnos, pero se reviste de sustancia, de materia física creada, Y eso es, entonces, si negáramos lo material, Jesús vino a sentir hambre, Jesús vino a sentir tristeza, Jesús vino a sentir dolor, a acompañar al ser humano en nuestras mismas necesidades, anhelos, angustias, todo. Bueno, excepto en el pecado. Excepto en el pecado, pero no porque no se sintiera tentado o porque no sintiera ganas. De hecho, nos lo describe muy bellamente el pasaje de las tentaciones en el desierto. Los mismos deseos que nos dan a nosotros. Normal. Poder, tener y placer. Ahí estaban las tres tentaciones: el poder, el tener y el placer. Fallarle a Dios, fallarle al hermano y fallarse a sí mismo, ¿cierto? Claro. ¿Qué fue la diferencia? Que Jesús supo decir no. No. En cambio, nosotros estamos permanentemente cayendo. Entonces es muy importante que nosotros también tengamos claridad sobre eso. Porque miren, peregrinos y Daniela, hay un término específico para identificar esa tendencia del ser humano a querer negar lo material y entonces queremos solamente dedicarnos a la vida de oración y se nos vuelve la vida como mucho incienso y mucha veladora y se nos olvida que el mundo está hecho también de materia. Y toda esa tendencia tiene un nombre que espero que lo consulten y enriquezcan mucho más su conocimiento. Se llama anagogía. Es esa tendencia a que lo único que es importante es lo espiritual, lo que tiene que ver con la liturgia, con las oraciones, con lo religioso, y dejamos de un lado lo material, y lo material es igual de importante. Y si no lo atendemos, él grita, en algún momento va a gritar. Así es. Llama porque llama. Y lo material es igual de importante Sí, que lo espiritual en la creación de Dios, en la creación. Sí. De manera bonita la aclaración, Carlos, porque es preciso lo que hablábamos ahora cuando te decía que algunas culturas o ideologías de la nueva era nos hablan o nos incitan de que el cuerpo es la cárcel, que el cuerpo es el problema, que si no tuviéramos este cuerpo, este recipiente, seríamos totalmente libres, que el deseo es malo, que el sentir es malo. Claro, eso llevarlo a un extremo te vuelve, neurotiza a la persona, la desinhibe también de sus cabales, porque así es. Hasta, y con el respeto de los sacerdotes y las religiosas, hasta ellos que están en estas vidas consagradas,
tienen una humanidad debajo de sus ornamentos y tienen debilidades y sienten La razón, de hecho, tal y cual. la razón por la cual la Iglesia nunca ha canonizado a un personaje muy importante de la cristiandad, de los principios del cristianismo, Orígenes, el famoso Orígenes, Sí. un hombre extraordinario con una espiritualidad impresionante, pero nunca ha sido canonizado justamente porque llevó a la literalidad aquello de que si tu ojo te estorba, te Claro, hace pecar, sácalo. se mutiló sus partes íntimas Él se Sí. castró eh, con 2 piedras. para purificar más su espíritu. Sí. Quiso negar su materia. No es criterio de Dios, eso no está de la mano No, de Dios. no. Y esa es la razón que ha impedido su canonización, Bueno. o sea, su reconocimiento. Esto como ejemplo para que valoremos nuestro cuerpo, Sí. valoremos las cosas que Dios nos ha permitido tener y administrar, siempre sabiendo que hay que obtenerlas de la manera correcta y que hay que ser, que no son mis propiedades, que deben ser para el servicio de todos, para el servicio del bien común. Pero en todo caso, que sepamos que lo material es igual de importante para la creación de Dios que lo espiritual. Elemento 3. De la encíclica Laudato Si. Numeral 66. Por el Papa Francisco. Los relatos de la creación en el libro del Génesis contienen en su lenguaje simbólico y narrativo profundas enseñanzas sobre la existencia humana y su realidad histórica. Estas narraciones sugieren que la existencia humana se basa en 3 relaciones fundamentales estrechamente conectadas: la relación con Dios, con el prójimo y con la tierra. Según la Biblia, las 3 relaciones vitales se han roto, no solo externamente, sino también dentro de nosotros. Esta ruptura es el pecado. La armonía entre el Creador, la humanidad y todo lo creado fue destruida por haber pretendido ocupar el lugar de Dios, negándonos a reconocernos como criaturas limitadas. Este hecho desnaturalizó también el mandato de dominar la tierra y de labrarla y cuidarla. Como resultado, la relación originariamente armoniosa entre el ser humano y la naturaleza se transformó en un conflicto. Por eso es significativo que la armonía que vivía San Francisco de Asís con todas las criaturas haya sido interpretada como una sanación de aquella ruptura. Decía San Buenaventura que por la reconciliación universal con todas las criaturas, de algún modo, Francisco retornaba al estado de inocencia primitiva. Lejos de ese modelo, hoy el pecado se manifiesta con toda su fuerza de destrucción en las guerras, las diversas formas de violencia y maltrato, el abandono de los más frágiles, los ataques a la naturaleza. Peregrinos de Cristo, hemos llegado al tercer y último elemento de nuestra reflexión doctrinal para el día de hoy. Bueno, tomamos porque ambos vamos a hablar del mismo extracto de la encíclica Laudato Si del Papa Francisco, el numeral 90, para quien lo quiera consultar, lo puede ubicar. Lo voy a citar textualmente, ¿cierto? Entonces quise también traerles esta referencia, ya que consideramos que hace alusión al último elemento de nuestra reflexión para el día de hoy, y me parece que, toda la encíclica realmente tendré la ocasión para hacerlo en el momento para la preparación de nuestro encuentro de hoy. Es muy extensa, pero a la vez es muy profunda, de verdad que vale la pena repasarla con lupa, con detalle. Entonces les recuerdo numeral 90. Esto no significa, voy a iniciar, desde el 89, ¿cierto? Como para conectar la idea, Carlos. Sí, yo creo que puedes empezar desde quiero recordar. Sí. Sí, ok.
Quiero recordar, entonces retomo desde el 89, quiero recordar que Dios nos ha unido tan estrechamente al mundo que nos rodea, que la desertificación del suelo es como una enfermedad para cada uno y podemos lamentar la extinción de una especie como si fuera una mutilación. Esto no significa igualar a todos los seres vivos y quitarle al ser humano ese valor peculiar que implica al mismo tiempo una tremenda responsabilidad. Tampoco supone una divinización de la tierra que nos privaría del llamado a colaborar con ella y a proteger su fragilidad. Estas concepciones terminarían creando nuevos desequilibrios por escapar de la realidad que nos interpela. A veces se advierte una obsesión por negar toda preeminencia a la persona humana y se lleva adelante una lucha por otras especies que no desarrollamos para defender la igual dignidad entre los seres humanos. Es verdad que debe preocuparnos que otros seres vivos no sean tratados irresponsablemente, pero especialmente deberían exasperarnos las enormes inequidades que existen entre nosotros, porque seguimos tolerando que unos se consideren más dignos que otros. Quería también compartir, Carlos y peregrinos, la nueva era, la New Age, conocida como la New Age, nos ofrece también una visión, yo digo que ya se extrapola demasiado, ya se va muy lejos, donde algunas corrientes, no todas, algunas corrientes movilizan al ser humano a que prácticamente divinice la creación al punto de decir, bueno, el árbol es Dios, el ave es Dios, el agua es Dios, y existen estos ritos de abrazar el árbol, de conectar con la conciencia superior, conectar con la conciencia suprema, que también se le llama. Bueno, entonces también se puede caer, Carlos, en una especie de divinización de también las criaturas, la creación del Señor, de Dios, en este caso, y tomarlo como, bueno, es Dios, o sea, estás viendo a Dios, está bien, estamos viendo obra de Dios, pero no estamos viendo a Dios mismo. Bueno, no sé, se comparten estas ideas, estas posturas. Habla de los animales, también se les ha dado, por ejemplo, soy muy amante de los animales, no es un secreto, pero también se llega al punto de darles un lugar casi como humano en casa, como de tener su cuarto, de hacer su ropa y de tener una cantidad de detalles o sea, de humanizar a la mascota en este caso. Son miembros de la familia, pero no son, pues, tampoco, o sea, a veces se le da más y un mejor trato a un animalito, un perrito, un gato, que a un niño, en este caso a un anciano. Claro. Entonces podemos caer ahí en errores garrafales. ¿Y qué tal, por ejemplo, las parejas que ya no quieren tener hijos, pero claro, tienen tres gatos, 2 perros, 2 loros y un canario? Porque quieren evadir, quizás, no sé. Evadiendo responsabilidades, evadiendo compromisos, no queriendo comprometerse. Entonces, mira, tanto en el numeral 66 que acabas de leernos hace un momento, que es el texto que nos propone la Iglesia dentro de la cartilla, y que corresponde también a la encíclica Laudato Si del Papa Francisco, como este que acabas de leernos ahora, que corresponde al último fragmento del numeral 89 y la primera parte del numeral 90 de la misma encíclica del Papa Francisco. En lo que quiere insistir en lo que está planteando, es lo que venimos diciendo desde el principio, lo que la Iglesia nos viene enseñando desde el principio, el equilibrio. El Papa Francisco plantea ¿cuál es el término? Relaciones. Tres relaciones que tienen que ir estrechamente conectadas. Con Dios, con el prójimo, con la tierra. Exactamente, la relación con Dios primero, la relación con el hermano y la relación con todo lo creado. Yo agregaría, no para corregir al Papa Francisco, que no tengo la estatura
para corregirlo. Además sé que él no lo dijo porque no era necesario para el tema específico, pero hay una cuarta relación que también debemos vigilar muy bien, que es la relación con nosotros mismos. Okay. Entonces es la relación con Dios, con el hermano, con toda la creación y con nosotros mismos. Entonces ahora decías que hay tendencias como Sí. la nueva era que nos invitan a observar puntos específicos, y ahí no podemos ver a Dios. En la individualización no alcanzamos a ver a Dios, porque ahí no está Dios. Dios no está en lo individual, Dios está en el pleno conjunto. ¿Cómo podemos ver a Dios? ¿Cómo podemos estar cerca, en contacto con Dios? Es manteniendo la relación sana y enriquecida con Dios, con el hermano, conmigo mismo y con todo lo creado. Claro. Pero no con una sola de las partes. Exacto. Es con todas. Con Esa todas. es la observación que nos hace el Papa Francisco, en la cual él quiere que caigamos muy en cuenta. Y por eso al final del texto que acabas de leernos, tomado del numeral 90, Sí. dice: es verdad que debe preocuparnos que otros seres vivos sean tratados Claro. irresponsablemente. Claro. Claro que sí. Total. Ver el maltrato animal No. tiene que llamarnos a una reacción. Ahí sí, denuncia. Ver que están talando el bosque tiene También. que llamarnos a una reacción. Ver que se insiste, por ejemplo, aquí en nuestra tierra, dentro de la diócesis de la jurisdicción de la diócesis Claro. de Jericó, se sigue insistiendo en la minería, lo cual sabemos que nos va a destruir. Tiene que causar una reacción de parte nuestra, pero sin divinizar esas circunstancias, sin divinizar los animales, Claro. sin, que era lo que nos comentabas ahora, que le estamos dando lugares preeminentes a los animales. No, el ser humano sigue siendo la obra cumbre de Dios, Claro. pero debemos vigilar y estar atentos de los animales, sin divinizar tampoco la ecología, Claro. porque entonces resulta que empezamos a darle la espalda al hermano por estar defendiendo la tierra, y tampoco es lo que Dios quiere. Por eso el Papa Francisco terminaba diciendo: pero especialmente deberían exasperarnos las enormes inequidades que existen entre nosotros, porque seguimos tolerando que unos se consideren más dignos que otros. Y eso es inaceptable. Bueno, y eso también profundizas mucho en Sagrada Escritura. Claro Hablas que sí. mucho de desigualdad, de inequidad, de desequilibrio. Traes muy bonito a colación el Antiguo Testamento a las realidades que vivimos hoy. Claro que sí, porque volviendo al tema central Hablas nuestro tema, del tema que nos propone la Iglesia para hoy, que es respondernos a esas inquietudes trascendentales que el ser humano ha tenido a lo largo de la historia, esa es una. Claro. ¿De dónde ha surgido el mal? ¿Y de dónde ha sido? Justamente de eso que el Papa Francisco aquí llama enormes inequidades que existen entre nosotros. También por haber pretendido ocupar el lugar de Dios. Así es. Negándonos a reconocernos como criaturas limitadas. Así es. Eso lo acabamos de leer. Entonces miren, bueno, y además la iglesia para hoy, para el final de nuestra reflexión doctrinal de hoy, ha elegido un texto que es realmente una joya. Es muy bonito. Una joya. Carlos, mira lo que tú nos dijiste ahora, bueno, ya pues esto ya lo pasamos, pero tal cual hablabas sobre dominar la tierra, cuando hablaste de dominar la tierra, y explica exactamente eso: por haber pretendido ocupar el lugar de Dios, negándonos a reconocernos como criaturas limitadas. Este hecho desnaturalizó también el mandato de dominar la tierra, que por eso hay que decir, pero pues nos lo tomamos muy a pecho esto de dominarla y hemos hecho desastres. Así es. Y termino diciendo que el Papa Francisco nos ha introducido a la humanidad entera, creo yo. Si bien es cierto que ya antes del Papa Francisco, desde el Papa Benedicto XVI lo mencionaba, el Papa Juan Pablo II también alcanzó a mencionarlo, la preocupación por el daño ecológico que está ocasionando el ser humano en el planeta, pero fue el Papa Francisco el que de manera proverbial, providencial, de manera prodigiosa, nos introdujo no solo a la Iglesia, a la humanidad entera, en la cuestión ecológica,
Yo creo que sin el aporte del Papa Francisco, visibilizar la defensa ecológica hubiera sido muy difícil para cualquier otra entidad o institución. Sí. El Papa Francisco lo hizo de una manera magistral y esta fue su primera gran encíclica ecológica, social ecológica, Laudato Si. Después de esta, bueno, antes de esta hubo un pequeño documento que también hago este comentario para que lo tengan como referencia. También lo produjo el Papa Francisco después del Sínodo de la Amazonía. Es un pequeño documento, una cartillita muy corta pero enriquecedora, que se llama Pequeña Amazonía. No, querida Amazonía. Querida Amazonía. Y después de Laudato Si, escribió otra encíclica llamada Laudate Deum. Podría considerarse la continuación de Laudato Si, pero en todo caso son 3 trabajos de un contenido neta y profundísimamente ecológico, del cuidado de la creación de Dios. Por eso la Iglesia nos lo propone hoy para terminar nuestra reflexión doctrinal, sí, como modelo para seguirlo. Ustedes consúltenlo y disfrútenlo. El Papa Francisco no solamente escribía con una enorme sabiduría, sino con una delicia que da gusto leerlo. Carlos, acompáñame a recordar las lecturas complementarias para que, claro que de pronto deseen complementar, como bien lo dice el título, el nombre, y bueno, quieran continuar entonces el proceso. Lectura 1. Bueno, muy bien. La primera lectura que nos propone la Iglesia como complementaria a este tema para hoy se titula Dios, creador de todas las cosas. Es un documento tomado, o un fragmento mejor tomado, de San Cirilo de Jerusalén, un brillante hombre de los primeros años del cristianismo, siglo IV, estamos hablando años 300 por ahí más o menos, aparte de la catequesis 9 de San Cirilo. Bueno, y por acá la sorpresa, bueno, yo había repasado un poquito pero la lectura 2 es de la encíclica Laudato Si, alabado seas, entonces el numeral del 96 al 98. Papa Francisco. Sigue la Iglesia insistiéndonos en el Papa Francisco, porque como les dije hace un momento, la riqueza del Papa Francisco en estos temas, cómo nos introdujo en la cuestión ecológica. Total. A la humanidad entera. Ahí tienen entonces en la lectura 2 nuevamente 2 numerales de esta encíclica para reflexionar sobre el cuidado de lo que el Papa Francisco llamaba la casa común, y es la creación de Dios, que es obra de su amor. Carlos, llegamos al final de nuestro encuentro. Se nos está yendo el tiempo. El tiempo vuela. Ya finalizamos el encuentro número 1, que como bien Carlos lo acaba de mencionar, la creación, obra del amor de Dios, de nuestra cartilla número 2. Muchas gracias, Carlos. Gracias a ti, Daniela, gracias a los peregrinos de Cristo por acompañarnos. Sí. Como siempre, para mí es un gusto recorrer este camino de discipulado misionero con todos ustedes. Somos compañeros en el discipulado misionero y ya estoy ansioso de verdad de que llegue nuestro próximo encuentro aquí en la Escuela Eder, el seminario de los laicos en la diócesis de Jericó. Oh Trinidad Santa, recibe nuestra siembra como ofrenda humilde de nuestros corazones. Que cada palabra, cada encuentro y cada paso que demos sea para tu gloria. Para el bien de tu Iglesia y para encender el fuego de tu amor en cada uno de nuestros hermanos. Todo en nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén.